Ok, entonces ese es el problema de resolución de, en este caso, para caracterización de flujo. De los enunciados de problemas que van desde el ejemplo 1, los datos que nos da, nos dice que se analiza un tramo de tuberías de 20 metros. El material es, no lo puse aquí, perdón, es hierro fundido. Fundido, ok. Nos da el gasto de 1.2 metros cúbicos sobre segundo y se tiene una sección de 0.15 metros. Entonces nos pide encontrar cuál es el coeficiente de rugosidad de Manning, que en este caso pues la fórmula sería esta. Ok, entonces en el problema nos dice que ya tenemos el gasto, entonces tendríamos que despejar el coeficiente de rugosidad. Entonces nos da el diámetro de la sección, podemos calcular el área. El radio hidráulico pues será el diámetro entre 4, como se vio en la fórmula, pero las pérdidas, si recuerdan, se calculan con, la pendiente hidráulica, perdón, se calcula con las pérdidas entre la longitud del tramo. Tenemos la longitud, pero no tenemos las pérdidas por fricción. Entonces, para las pérdidas por fricción, ocupamos el factor de fricción. Y para el factor de fricción, primero tenemos que caracterizar el flujo. En este caso, el problema les está dando ya directamente el caudal. Pero si en el problema específicamente yo les pido calcular el caudal de Manning, van a utilizar esta fórmula. Pero en este caso, como ya nos da el caudal, podemos combinar en este problema y manejar la fórmula general de manera dinámica, que es el área por velocidad. Entonces, como les digo, si les pido específicamente calcular con la fórmula de Manning, van a utilizar esa directamente. Pero si no pueden calcular, si les pido el caudal como incógnita general, se tiene que manejar, si les digo con Manning, es con aquella fórmula. Ok, entonces vamos a empezar. Entonces, primero tenemos que caracterizar el flujo. Para ello ocupamos la velocidad por el diámetro de la sección entre la viscosidad cinemática del agua. Entonces, para ello ocupamos la velocidad. Tenemos el diámetro y la viscosidad. Les había dicho que iba a ser un stock. Entonces también ya tenemos. Bueno, entonces la velocidad vamos a calcularlo con la fórmula de gasto es igual a área por velocidad. Aquí, como les dije, específicamente en este problema sí lo vamos a combinar de esta manera, pero si yo les pido el de Manning solamente va a aplicar aquella fórmula. Bueno, entonces tenemos gasto, ocuparíamos el área con el diámetro de la sección y despejamos la velocidad. Para ello voy a calcular el área aparte. Entonces el área sería pi por diámetro al cuadrado, que son los 0.15 metros entre 4. Dándonos un área de 0.0177 metros cuadrados y el gasto entre 0.0 nos da la velocidad 67.9 metros sobre segundo. Entonces ahora sí ya podemos sustituir en la fórmula del número de Reynolds. El número de Reynolds entonces sería 67.9, que nos dio la velocidad, por el diámetro, que son 0.15 metros, entre la viscosidad cinemática. En este caso un stock es centímetro cuadrado sobre segundo. Entonces, si queremos convertir a metros cuadrados, sería 1 entre 10.000
Ok, entonces la operación 67.9 por punto 15 entre 1 por 10 a la menos 4, 101.850. Eso quiere decir que el flujo va a ser turbulento. Ok, entonces el siguiente paso, lo voy a llamar este paso número 1. El paso número 2 es calcular el factor de fricción. Voy a verificar, según yo así es la fórmula. Creo que me la sé de memoria. Voy a ver. 2 veces logaritmo, 3.76 por el diámetro. Sí, está bien la fórmula. Ok, entonces el coeficiente de rugosidad es el único valor que nos hace falta. Ya tenemos el diámetro. Entonces la rugosidad absoluta se obtiene con el tipo de material. Entonces en la tablita que les mandé de hierro fundido, la rugosidad absoluta, que lo voy a poner abajo, sería 0.2 milímetros. Entonces ese 0.2 milímetros, el diámetro está en metros. Entonces vamos a convertir esos milímetros a metros. Entonces sería 2 por 10 a la menos 4 metros. Entonces, sustituyendo la fórmula, tenemos 2 veces logaritmo de 3.71 por el diámetro, 0.15, entre 2 por 10 a la menos 4. Estos son metros y metros. Y este término elevado al cuadrado. Ok, ahora voy a calcular. Nos da un resultado de 0.021 y ese es el factor de fricción. Ok, ahora lo que sigue es calcular las pérdidas en la fórmula de Darcy-Weisbach, que es factor de fricción por longitud entre diámetro por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Sustituyendo, serían los 0.021 por la longitud, que son 20 metros, entre 0.15 por la velocidad al cuadrado, que nos había dado 67.9 entre 2 veces la gravedad. Las pérdidas me dan 657.96 metros. Entonces ya tenemos las pérdidas por fricción. Ahora sí, ya podemos calcular la pendiente hidráulica. Para la pendiente hidráulica era pérdidas entre longitud del tramo. Son los 657.96 metros entre los 20 metros de longitud, 32.897, es adimensional. Y pues por aquí de una vez voy a calcular el radio hidráulico, que es el diámetro 0.15 entre 4, que nos da 0.0375 metros. Ok, ahora sí, ya tenemos pendiente hidráulica, radio hidráulico, el área ya la encontramos. Entonces nada más tendríamos que dejar, perdón por las fallas técnicas, mi hijo no se quiso dormir temprano. Despejamos n, simplemente está dividiendo, pasa multiplicando, caudal multiplica n, pasa
dividiendo. Perdón, entonces N sería igual al área entre caudal por el radio hidráulico a la 2/3 por la raíz de S. Sustituyendo, el área nos dio 0.0177 metros cuadrados entre el gasto, que son 1.2 metros cúbicos sobre segundo, por el radio hidráulico, acá lo calculé, 0.0375. Estos son metros a la 2/3 por la raíz de la pendiente hidráulica, que nos dio 32.897. Entonces el coeficiente de rugosidad, que es la incógnita que nos pide el problema, va a dar igual a son 2.900, bueno, 0.0095. Y ese es el resultado final. Entonces lo podemos distribuir como primer paso, calcular o clasificar el flujo, después calcular el factor de fricción, luego calcular las pérdidas por fricción que son necesarias para calcular la pendiente hidráulica. Calculamos el radio hidráulico y simplemente sustituimos en la fórmula del caudal de Manning. En este caso nos pedía el coeficiente de rugosidad, entonces simplemente lo despejé de esa misma fórmula. Y ese sería el resultado final.